Esta siguiente pregunta, siento que se puede abordar de una forma muy personal y justamente como dices ahorita, ¿no? En muchos sentidos de todas las naturalezas que pienses y se te ocurran. Y dice, ¿cómo puedes manejar factores externos que, psicológicamente hablando, pueden afectar tu desempeño de forma negativa? Siento que, bueno, es muy común o es muy fácil asociarlo, por ejemplo, cuando eres un estudiante, ¿no? Tienes esta competencia un fin de semana específico, pero la semana anterior, de lunes a viernes, es tu semana de exámenes, por ejemplo. Y pues tienes que estudiar y tienes que preocuparte por salir bien en tus calificaciones, tienes que hacer esa exposición que tanto preparaste y que justamente no te genera estrés, te genera gran cantidad de sentimientos y pues todo eso está ahí, ¿no? Y no puedes simplemente el viernes como cerrar ese libro y punto y aparte, y el sábado y el domingo que vas a pelear o que vas a jugar o a hacer lo que sea, eres una persona completamente diferente que está concentrada, ¿no? Entonces, esta clase de cosas que a lo mejor se pueden vivir en el trabajo, se pueden vivir en la casa, se pueden vivir en la calle incluso a lo mejor y en el tráfico te estresas, ¿cómo puedes manejarlo para que no afecte tu desempeño de forma negativa? Mi respuesta directa es ignóralos. ¿Ok? ¿A poco es tan fácil? Sí. Requiere trabajo, pero tienes que aprender a ignorarlos. Lo hablábamos hace rato en circunstancias, porque creo que lo podemos interpretar de dos maneras la pregunta, ¿no? La que nos planteas y un poquito la que hablábamos antes. ¿Cómo puedo controlar o manejar factores externos como los jueces, como mi coach, como mi oponente, como el clima, como si ese día mi mamá o mi hermana o mi novia o mi pareja despertaron del humor correcto, o si hubo tráfico o no hubo tráfico? Sean realistas. ¿Cómo pueden manejar esos factores? La respuesta es no pueden. Ustedes no pueden controlar si hace frío o si hace calor, si amaneció lloviendo o si es tu clima favorito. No puedes manejar si ese día pasó algo en la ciudad. No puedes manejar si ese día alguien decidió que hay una epidemia mundial. O sea, los factores externos no se pueden manejar. No puedes manejar si tu maestro llegó de malas. No puedes manejar, o sea, ya creo que ya quedó claro. Los factores externos no se pueden manejar. El exterior únicamente tiene un impacto en el interior cuando el interior lo permite. ¿Ok? Estamos muy acostumbrados a recurrir a este discurso en el cual decimos, no, es que afuera, es que esto, es que el otro. Todo eso sí pasó, pero la percepción de cómo pasó y cómo te afecta está aquí adentro. ¿Ok? Entonces, como tú no puedes enfocarte en cómo amaneció X o Y, si hubo tráfico, o si llovió, o si el juez vio, o si tu coach llegó de malas y te gritó, solamente te puedes concentrar en manejar lo que está aquí adentro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Cualquier estímulo externo lo tienes que aprender a bloquear. Y voy a regresar otra vez a qué? A Monkey Mind. Porque tu monito aquí adentro está diciendo lluvia, enojo, distractor, frío, estrés. Está dividido. Entonces, a tu monito, a tu chango le tienes que decir, te tienes que concentrar en la única cosa que sí puedes manejar. ¿Cuál es? Tu respiración. Y cuando empiezas a controlar tu respiración, empiezas a controlar tu emoción, porque te empiezas a calmar. Y ahora le vas a dar, ya controlaste tu respiración, ya te controlaste a ti mismo, ya le dijiste, solo vas a pensar en esta cosa, dale una nueva tarea. ¿Cuál es la nueva tarea? No es ganar el torneo, es ganar la primera pelea. Y es más, ni siquiera es ganar la primera pelea, es que no te peguen el primer golpe. Entonces le vas a decir, muévete, analiza, encuentra la abertura, pero le vas dando una tarea, otra tarea, otra tarea. ¿Ok? Entonces, y apenas lo veía. Eh,
en una situación en específico, ¿qué crees que va a pasar? No lo vas a lograr. Tu trabajo, como ya lo dije anteriormente, psicológico, se hace todos los días. Y me gusta el ejemplo que estás dando, Paco, porque dices, yo como estudiante lo vivo todos los días. Trabajo, mis papás me van a llevar y me van a regañar porque no limpié mi cuarto. Y hay un montón de cosas. Hijos de familia lo viven. La realidad es que no. O sea, sí están todos esos factores ahí, pero todo está aquí adentro. Y entonces, cuando creces, esos factores es un engaño que desaparecen. De hecho, se multiplican. Porque ahora ya tienes jefe, ahora ya tienes hijos, ahora ya tienes 20,000 cosas más en que pensar. Entonces, simplemente dale una sola tarea. Y tu vida en general se tiene que enfocar en mantener ese control de ti mismo, no de tus factores externos. Y entonces vas en el tráfico y el tráfico te empieza a estresar y te acuerdas que no es culpa del tráfico, sino que tu mente está generando estrés y le dices, respira, un día antes de lo que lo debiste haber hecho y ya te estresaste y no sé, respira, ¿no? Y empiezas a generar ¿qué? Otra vez, una rutina específica que te enseña a ignorar los factores externos que no puedes controlar nunca, ¿no? Entonces, tú decías, es que no podemos controlarlos, ¿no? No podemos influir en ellos, pero mi pregunta es ¿por qué no? O sea, no puedes cambiar lo que piensa alguien más, pero sí puedes cambiar tú cómo reaccionas a ese factor externo. Entonces, lo resumo en una palabra, ignórenlos. Y les doy un solo consejo, trabajen en su mente a través de su respiración. Así de sencillo. Sí, definitivamente. O sea, si te empiezas a enfocar en eso que no puedes controlar, vas a acabar con la mente en el lugar equivocado y al final lo único que estás haciendo es incrementar tus niveles de estrés y ansiedad. Entonces, no sirve de nada enfocarse en eso. Enfócate en lo que controlas. Y, y ese es el problema, ¿no? De la gente. La gente que más se estresa tiene ese problema. Piensa demasiado en qué van a decir, qué van a pensar, qué va a pasar. Hay demasiado, dicen por ahí que el estrés es demasiado futuro. Estás pensando de pasar o no pasar, ¿no? Entonces, definitivamente bloqueen esos factores externos, dejen de pensar en ellos y concéntrense en lo único que pueden controlar, que es su mente. O sea, lo que hay aquí adentro es lo único que realmente puedes controlar. Y a veces ni eso podemos controlar, por eso vamos a una función tan sencilla como la respiración, este, y a partir de ahí empiezas a controlar todo. Muy bien. La siguiente pregunta, esa es interesante, es como, bueno, siento que rompe un poco todo lo que hemos platicado hasta ahora y dice, ¿es ético tratar de jugar con la psicología de tu oponente para tu propio beneficio? Es ético, es ¿Es ético ético? y moral. Mi Bueno, respuesta es la favorita, depende. Es circunstancial. ¿Cómo lo estás haciendo? Creo que circunstancial es mi respuesta favorita. Sí, es pasa mucho, circunstancial. ¿no? En la UFC, ¿no? Todos los peleadores, ¿no? Que se ponen medio patanes y se gritan de cosas y se avientan, sobre todo en los careos, ¿no? Bueno, en la ceremonia de Sí, pesaje, ¿no? sí. Tratas de jugar con el miedo de tu oponente, con su psicología, ¿no? Creo que eh, funciona, pero en algunos casos, en algunas personas tal vez se ve mal, ¿no? Entonces, así que depende de la situación, depende de dónde estés, depende de quién sea, ¿no? O sea, Sí, creo que yo me voy en este caso. Este es mi... Depende. ¿Qué quieres lograr con ello? O sea, puedes jugar con la psicología de tu oponente y destruirlo anímicamente, y entonces creo que no es ético. O sea, si tú sabes que le duele, como dicen de ahí, de qué pie cojea, y lo atacas ahí, y tu única intención es destruirlo anímicamente, vas a acabar generando un daño y entonces no es ético. Sin embargo, es, no es solo es necesario, es histórico. ¿Ok? La guerra
antes que ser física y psicológica. Y ahí lean a Sun Tzu y lean a Maquiavelo. Dos, aquí viene otra de las grandes reglas que tenemos en Krieger Escola, es nunca, bueno, número uno, la técnica correcta en el momento incorrecto es la técnica incorrecta, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la técnica se aplica dependiendo del momento. No es lo que tú quieres hacer. Y es donde viene la siguiente. En el combate no haces lo que quieres hacer, haces lo que el otro te permite hacer. Y esto tiene que ver mucho con la psicología, ¿no? Yo puedo jugar con la psicología de mi oponente. Si mi oponente es agresivo, entonces puedo darle entrada para que sea agresivo y trabajar a partir de ahí una estrategia, táctico. Si mi oponente es pasivo, y de hecho es de aquellos oponentes de los que planteaba Luis antes, ¿no? Le tiene miedo a que le peguen, puedo aprovechar eso como una estrategia para manejar la pelea. Si mi oponente es muy cauteloso, ¿ok? Ven a dónde voy, ¿no? Tengo que entender cómo es mi oponente y llegar a adaptar mi forma de pelea a lo que él está haciendo. Ahora, algo que muchos grandes negociadores te dicen y que también muchos grandes peleadores te dicen es, haz creer a tu oponente que está en control. Sí. Y entonces cambia, ¿no? O sea, que él piense que está haciendo lo que tiene que hacer, que lo está haciendo bien, y de repente tú vas a aprovechar todo eso para ganarle, para ponerlo en donde tú quieres que esté. Entonces, no creo que solo es ético si se hace dentro de los límites establecidos, mientras que no se genere un daño real, sino que es necesario y que es lo que los grandes estrategas enseñan, ¿no? Los mismos maestros de esgrima dicen, si tu oponente es un búfalo y está hablando de un aspecto psicológico, es un oponente que no se va a detener, que va a ir hacia adelante todo el tiempo, ¿no? Y Meyer habla mucho de eso también, si tu oponente no ataca, si tu oponente es pasivo, si tu oponente hace esto, está hablando de la psicología, ¿no? Entonces sí, y después, por ejemplo, me acuerdo mucho que los irlandeses en las peleas de facciones y en peleas se gritan y se insultan justamente para desestabilizar la mente del oponente antes de la pelea, ¿no? Hay algunos recuentos acerca de esto. El utilizar pintura, en el caso de los celtas, por ejemplo, pintarse el cuerpo, muchos cantos de guerra, el uso de tambores y de música, muchos de estos factores se desarrollaron justamente para infundir miedo en el oponente, ¿no? Entonces se ha hecho toda la vida y creo que es parte del combate. Siempre y cuando tengamos claro qué es lo que queremos lograr con ello, se puede hacer. Ok, creo que es una respuesta igual de interesante que la pregunta y que pues tiene algunas, eh, digamos, como algunos vacíos o algunas lagunas que pues no es o no vienen de la propia explicación, sino de la interpretación. Y pues incluso creo que podría dar para su propio episodio. Pero por ahora, la siguiente pregunta, las últimas dos preguntas que tenemos, 14 y 15, ya son un poco más relajadas, más de platicadita. Y históricamente, ¿cómo se preparaba un guerrero psicológicamente para la batalla? Es otra excelente pregunta y me gusta porque redunda un poco en lo que hablaba antes. Eh, ¿Cómo se preparaban los grandes guerreros para la batalla, ¿no? Y aquí vamos a poder tomar 3 o 4 ejemplos. Otro comercial personal. Hay un artículo que escribí que se llama Take Great Pains in Your Nightly Art Practices. Y en este artículo hablo de cómo se preparaban principalmente físicamente los guerreros en el tiempo, en el pasado, y vamos desde los romanos hasta el Renacimiento. Y ahí hablo de algunos recuentos. Es físico principalmente, pero creo que pueden obtener un poquito más de información relacionadas a esto. Pero bueno, respuesta número 1, su vida diaria era una preparación completa para la guerra, ¿no? Esta idea que ahora tenemos que pues soy esgrimista o soy artista marcial la mitad de un día, no pasaba antes, ¿no? O sea, muchos de ellos se preparaban todos los días. Lo podemos ver, por ejemplo, con los monjes Shaolin.
toda su vida está entrelazada de manera que todo te lleva al mismo fin, que ni siquiera es el combate, es el mejoramiento personal, ¿no? Lo puedes ver en el ejército de Estados Unidos y los grandes ejércitos del mundo. La preparación militar que ellos tienen es completa, es todo el día, es vivirlo. Entonces, ¿cómo lo hacían en el pasado? Les voy a dar un par de ejemplos. Número uno, los espartanos. Los espartanos vivían para matar, ¿no? Eh, Eran un ejército 100% profesional, de los primeros de los que podemos hablar al nivel que ellos tenían. Y su preparación venía desde niños, ¿no? A los 7 años te mandaban a entrenar lucha, a los 14 empezabas con las armas, a los 21 ya te empezaban a agrupar, a los 30 ya eras considerado un veterano. ¿Y qué hacían? Vivían para la guerra. Toda su preparación física era también una preparación psicológica. Esta idea de que los llevaban a los bosques y los dejaban ahí un tiempo para que sobrevivieran, eso es preparación psicológica. ¿A qué te vas a enfrentar? ¿Qué circunstancias externas que no puedes controlar como el clima o el alimento tienes que enfrentarte? Esta idea de que los hacían dormir en parejas, ¿no? Y que tenías que desarrollar este vínculo tan cercano con al menos uno de tus compañeros, al grado de que se piensa que llegaban a ser amantes, ¿no? Porque entre más cercano sea ese vínculo, es más probable que des la vida por él, antes de que te maten a ti. Después, si te vas al caso de los romanos, cuando estamos hablando de las legiones, pues era un trabajo bastante desgastante. Vegecio escribe en el de Rey Militares muchos de las tradiciones que se seguían en el entrenamiento romano. Y estamos hablando de trabajo físico otra vez, pero mucho de ese trabajo físico te deja señales de cuál era la preparación psicológica, ¿no? Tener que ponerte la armadura y marchar 30 kilómetros cada cierto tiempo, y es una prueba de resistencia psicológica, ¿no? O sea, si vas a poder hacer este trabajo constantemente. Cuando estaban fuera de campaña, construían caminos y construían acueductos. Entonces, tu mente tiene que estar enganchada con el trabajo físico. Tu mente no puede romperse con el mínimo esfuerzo, ¿no? Tiene que estar esforzándose constantemente. Ahí tienen algunos ejemplos. Eh, Talhofer, por ejemplo, si estamos hablando más de las fuentes históricas que utilizamos esgrima, Talhofer tiene algunas pequeñas secciones en sus tratados, ¿no? Hay uno en el que habla acerca de la rutina que debes tener un día antes de un duelo judicial. Y te dice que te vayas a dormir temprano, y te dice que comas bien. Y hay una parte muy interesante. Te dice que reces. Y muchas veces a nosotros nos gusta dejar de lado este tipo de sugerencias porque pues van a lo religioso, ¿no? Pero habla de la cultura, de la psique social que vivían en ese tiempo y que entre mejor entendemos, mejor podemos relacionarnos, ¿no? Otra forma en la que en esas épocas ya más medievales se preparaban, un caballero de cuna media o de cuna noble vivía para la guerra. Y lo mismo, de niño te mandaban con otro caballero, entrenabas con él, lucha, uso de armas, cómo ponerte la armadura, cómo usar una armadura, todo lo que tuviese que ver con la vida militar, ¿no? Entonces ya desde niño estabas generando esta idea en tu mente de que tú ibas a vivir para la guerra. Y después tenían juegos de guerra. Hay un montón de manifestaciones. Por ejemplo, un caballero no podía pasar mucho tiempo sin cazar. Y lo dice, si no mal recuerdo, es un autor francés, Boucicault, si no mal recuerdo es Boucicault, dice que tienes que ir a cazar, porque el cazar te enseña a explorar el terreno, te enseña a conocer cómo moverte en el bosque. Y tú dices, bueno, todo esto no es psicológico, sí lo es, porque te da las herramientas, te da la seguridad y te da el condicionamiento y la disciplina. Porque dice, si te estás moviendo todo el tiempo en cacerías, te puedes mover en campaña. Estás acostumbrado a no vivir en comodidad, que es algo muy importante en la guerra medieval, ¿no? O sea, en un sitio o en una campaña militar, pues ibas a estar fuera de tu casa por años, ¿no? No puedes estar pensando en tu castillo, porque te acabas muriendo. Entonces, ahí hay varios ejemplos acerca de eso. Los torneos, ¿no? No es lo mismo ir a una justa, pero pues tampoco es fácil que un caballo con un mono con 80 kilos
100 kilos de armadura te golpeen en tu cara, ¿no? O sea, es un entrenamiento pensar me tienen que pegar, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Te tienes que acostumbrar a pegar y a que te peguen. Entonces, toda la vida del caballero estaba construida alrededor de esta idea de vas a tener que pelear y debes tener la capacidad de resistir todos estos retos, ¿no? Algunos ejemplos nada más que me vienen ahora a la mente. Creo que también tocaste un poquito de nuestra última pregunta también. Bueno, antes no sé si Luis quiere decirlo también. No, creo que el hecho de estar en constante preparación para la guerra es realmente no tanto entrenamiento físico, o sea, sí es entrenamiento físico, pero también es entrenamiento psicológico, ¿no? Entonces, el estar constantemente exponiéndote a estímulos similares a los que tú puedes encontrar en una situación real, va a hacer que cuando te presente esa situación, eh, el shock o el estímulo o el sentimiento de aversión sea menos y puedas manejarlo de mejor forma. Eso en general, o sea, complementando lo que ya dijo Arturo. Dentro de lo que acaban de comentar, ambos creo que viene como una vez más la ligera pista para la siguiente pregunta o una ligera introducción, como le podemos llamar. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre la psicología y la espiritualidad en cuanto al ámbito deportivo? Y si es así, ¿cómo aplicas esta última en el deporte? Uf, es un poquito más difícil, creo, que las preguntas anteriores. Y es un tema espinoso, pero me gusta mucho. Y es algo que dentro de la esgrima histórica hemos tratado de obviar, por alguna razón, no sé cuál sea. Eh, por ahí próximamente espero poder lanzar un artículo acerca de la importancia de la espiritualidad en la práctica de las artes marciales. ¿Hay alguna diferencia? Pues sí, sí la hay, pero al mismo tiempo están muy relacionadas. Entonces voy a repetirlo por 10ª vez. La mente, el cuerpo y el espíritu se tienen que se tienen que preparar de la misma manera. Descanso, alimento y trabajo. Pero si caemos en esa triada, entonces tenemos que entender que el espíritu y la mente no son lo mismo. Sin embargo, si lo vemos desde un punto de vista científico, tenemos que pensar que el espíritu recae en la mente. No lo sabemos finalmente, ¿no? Es algo que tenemos que hacer un episodio específicamente en eso, ¿no? Sin embargo, después de todo lo que hemos hablado acerca de psicología y de cómo funciona la mente, la espiritualidad siempre nos habla de un plano superior, no es un plano físico, mientras que la mente y el cuerpo sí lo son. Al mismo tiempo, muchas prácticas que se consideran espirituales son benéficas para la mente, ¿no? Me llama mucho la atención que hace mucho tiempo leí un artículo en el cual hablaban de cómo la oración, por ejemplo, de un monje que vive en un monasterio, que lo hace constantemente, y la meditación de un monje budista producen los mismos estímulos y las mismas reacciones en el cerebro. ¿Cómo supieron esto? Hicieron escanes de resonancia magnética en el cerebro mientras rezaban y mientras meditaban estos monjes. Se dieron cuenta que el resultado era el mismo. Entonces es una práctica espiritual que tiene el propósito de llevarnos a contactar con un plano, ¿no? En el caso superior, ¿no? En el caso de la oración de un monje católico, pues es conectar con Dios, mientras que de un monje budista, pues es toda esta idea de la espiritualidad y de trascender, ¿no? Entonces, finalmente ahí es donde veo donde hay una relación. Después, en el ámbito deportivo se vuelve difícil, ¿no? Lo pueden ver en artes marciales tradicionales
principalmente asiáticas, en los cuales la meditación, como una práctica que viene desde un punto de vista espiritual, se implementa en la práctica deportiva. Quizás en el alto rendimiento ya no sea el caso, ¿no? Supongo que los judokas, los taekwondoines de alto nivel ya no recurren tanto a esas prácticas, habrá quienes sí lo hagan, pero creo que finalmente tiene un beneficio en el cuerpo y en la mente, ¿no? Que ya hemos venido hablando acerca de eliminar los estímulos externos. Finalmente creo que la concepción de un plano mayor y de una existencia mayor, de un más allá, siempre le da algo, un vigor especial al deportista, pienso yo, es mi experiencia. Eh, y el pensar que no, que hay un propósito mayor siempre te da una perspectiva diferente. Y ahí es la primera parte en la cual veo que sí hay una diferencia, cómo se asocian y qué beneficio podemos traerlo. No sé, es un poquito más complejo. Creo que hasta Eh, cierto punto es más personal, ¿no? Que a qué nivel, digamos, como lo comentabas antes, a qué nivel dejas que te afecte, pues también creo que sería igual, ¿no? Si estás interesado en llevar esto, como dices, a otro plano, pues es personal el nivel en el que sientes o en el que permites que te afecte y te ayude a realizar lo que quieres realizar. Luis. sí, quería retomar un poco lo que dijiste de cómo la meditación y el rezo se parecen. Eh, no recuerdo específicamente dónde lo leí, pero el estar rezando un rosario es estar como realizando esa misma acción repetitiva, ayuda también a disminuir los niveles de estrés. ¿No? El estar constantemente haciendo una actividad, rezando, meditando, respirando, como lo habíamos manejado antes, el controlar eso reduce niveles de ansiedad y estrés. Entonces yo creo que en esa parte sí se relaciona la psicología y las prácticas religiosas, ¿no? En el que una práctica religiosa te puede ayudar a la disminución del estrés, y, pero ya en la cuestión como más espiritual, más personal de cada quien, eh, sí es como muy puntual para cada persona, ¿no? Ahí habrá quien alguien rece para, le rece a Dios, le rece a Dios que sea, por un motivo personal de sentirse bien él, de sentirse protegido por una entidad superior, y no más bien por el hecho de, es que el rezar me tranquiliza porque me ayuda con la respiración, ¿no? Entonces, a pesar de que el estar rezando sí le ayude con su respiración. Entonces, ahora sí que depende de cómo lo utilice cada quien y de para qué y por qué lo haga, ¿no? Sí, y es bien interesante porque veníamos hablando de cómo el concentrarte en la respiración te ayuda a bajar el estrés y te ayuda a concentrarte. Si quieres mejorar en cuanto a disciplina y concentración, empezar por la respiración es la clave, porque es lo primero que podemos controlar. Y siempre que viene el estrés es a lo que podemos regresar. Y justamente lo que decías, Luis, lo que produce este efecto neuronal en el cerebro con respecto a la meditación y al rezo, como en un rosario, como en repetir palabras específicas, todo parece indicar que es debido a que la mente se está concentrando en una sola cosa. Por lo tanto, vamos a decir, en la práctica budista, el entrar a lo que se llama mindfulness o el mindful meditation, que comienza justamente por la respiración, inhalar, exhalar, y que la mente se concentra específicamente en eso, tiene después el mismo efecto que una persona que con el rosario está repitiendo el Padre Nuestro indeterminadamente, ¿no? Porque ahora la mente únicamente está concentrada en un estímulo, que es el Padre Nuestro. Y pasa lo mismo con algunas oraciones musulmanas en el Islam, que se repiten, se canta el Corán, básicamente, se canta
la parte específica del Corán que corresponde a la oración, y entonces la mente únicamente está concentrada en esa actividad. Después viene, en la parte más psicológica, desde el punto de vista más científico, lo que se llama justamente el flow. Y lo que sucede en el flow es que la mente se concentra tanto en una actividad que el tiempo pasa y el poder cerebral se libera porque está enfocada en una sola cosa. No multitask, por favor, es muy importante, lo vamos a hablar en otro podcast, pero entre más concentrados estamos en una sola cosa, nuestro cerebro mejor funciona. Entonces el flow viene de lo mismo, ¿no? Y después se atribuye en este caso, y si alguien aquí nos escucha y es hinduista, no es personal, pero se atribuye igual la efectividad de los mantras que se repiten durante las meditaciones, por ejemplo en el yoga o en algunas otras prácticas de origen hindú, no a que tengan poderes mágicos, sino que al repetir un mantra repites el mismo proceso, de que tu mente se concentra en específicamente repetir un set de palabras. Entonces queda la pregunta, ¿no? Si la espiritualidad pues tiene un efecto en nuestro cuerpo que es evidente, está comprobado y hay estudios al respecto, porque tiene un poder trascendental o simplemente porque es una cuestión neuronal en la cual le damos a nuestro cerebro una tarea específica y entonces mejora su rendimiento. Ya para simplemente cerrar esta pregunta, es cómo lo podemos, si nos ayuda en el plano deportivo. Yo digo que sí. Creo que es una herramienta más, como hablábamos antes, ¿no? Si te preparas físicamente, si te preparas técnicamente vas a tener una ventaja competitiva. Si te preparas físicamente vas a tener una ventaja competitiva. Si te preparas psicológicamente vas a tener una ventaja competitiva. Si tienes una práctica espiritual que te permita llevar a tu mente y a tu existencia completa a a un estado superior, porque tu mente está trabajando de una forma en específico que mucha gente no lo está haciendo, creo que definitivamente te va a dar una ventaja competitiva. ¿Cómo abordas esa práctica? Si decides levantarte a las 4 de la mañana y orarle a Alá, o si quieres aventarte el rosario y no sé cuántos padres nuestros, o si te quieres poner a decir mantras, bueno, eso, como dijo Luis, es personal y depende de ti y de tus creencias, pero sí creo que el utilizar este tipo de prácticas ayuda, ¿no? Y simplemente en un plano más occidentalizado y menos influenciado por creencias orientales, por ejemplo, podemos ver el caso de Marco Aurelio, ¿no? El señor todos los días a lo mejor no se sentaba a cerrar los ojos y repetir mantras, pero sí se sentaba en un ejercicio de contemplación, a escribir sus pensamientos y a enfocarse en cuál era su propósito, ¿no? Y ahí están sus meditaciones, que de hecho, apenas recuperé, ahí están. Eh, entonces creo que todos, o no todos, la gran mayoría, aspiramos a esta trascendencia y la vamos a encontrar de diferentes maneras, pero sí es importante para nuestro desarrollo integral. Y si tu desarrollo integral es completo, no importa lo que sea que estés haciendo, lo vas a hacer mejor. Pues eso, esas son todas las preguntas. Creo que abordamos una gran cantidad de temas que se relacionan con lo que ya habíamos platicado antes y se van a relacionar también con lo que diremos después. Todo está conectado y al final, pues, eh, tenemos siempre el Pareto, ¿no? El 20% va a estar siempre, va a estar siempre ahí. Eh, no tengo yo nada más que decir. Un agradecimiento muy grande a Arturo, a Luis por estar aquí. Este, pues por favor compartan sus redes sociales donde los pueden contactar y ver más contenido de ustedes. Arturo. Pues síganos en Instagram, @Kriegerescola, Facebook, nos encuentran también como Kriegerescola y el canal de YouTube igualmente. Y pues sí, un gusto, un tema bastante interesante que nos deja mucho más puntos de qué hablar más adelante. Próximamente vamos a estar hablando también de didáctica y de metodologías de entrenamiento. Y pues está muy relacionado, ¿no? El 20%
que te da el 80% de tus resultados, es ese, ¿no? Y el mensaje está en programación, progresión, planeación y pues seguiremos hablando de varios de esos temas próximamente. Luis, muchas gracias. No, hay de qué, gracias a ustedes, muchachos. Un gusto. Y pues sin nada más que decir, gracias a todos por escucharnos. Pueden también encontrar varios enlaces en la descripción del video. Y pues nada más, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio de Filosofando. Yo.